Porque Pamplona Total Noticias es la información líder en la red al instante. Es la información líder en la red al instante. Quienes estuvimos en la ciudad en esos nublados finales días del mes de agosto y primeros del primaveral septiembre del año 1996, algunas veces cuando anochece, parece que el viento nos trajera de nuevo el sonido de las metrallas y los roques del Frente Juan Fernando Porras del Ejército de Liberación Nacional, retumbando contra el puesto de control de inmigración del DAS en Pamplona. A las 9:30 p.m. del 30 de agosto de 1996, 40 guerrilleros del Frente Juan Fernando Porras del Ejército de Liberación Nacional atacaron con cohetes y ráfagas de fusil el puesto del DAS ubicado en la vía Cúcuta-Bucaramanga. Así se iniciaba para Pamplona una semana en la que la ciudad se enfrentaría a sus peores miedos. Vivian Jacobo Gamboa, miembro de la Defensa Civil, sería la primera persona en conocer de este ataque al puesto de control del DAS. Bueno, era un día bastante nublado. Aproximadamente a las 9:30 de la noche se escucharon unos detonaciones y unos impactos de bala, los cuales retumbaron pues en toda Pamplona. Me encontraba ese día en las instalaciones de la Defensa Civil, donde funcionaba el CAI 5 de la policía, en el edificio de la Alcaldía Municipal. Al escuchar los impactos, pues como organismo de socorro nos pusimos en la labor de averiguar qué había sucedido. Cuando llegó la información por parte de la Policía Nacional que era una toma subversiva que se estaba realizando a las instalaciones del antiguo conocido puesto de control del DAS. Como primer respondiente me dispuse a llamar al señor presidente en esa época, el señor Gilberto Enrique Araque Toscano, el cual me autorizó para salir con el vehículo tipo Blazer, la ambulancia de la Defensa Civil, hacia ese sitio. Al llegar a ese sitio el desplazamiento fue inmediato. Al llegar a ese sitio no habían terminado los combates, no habían cesado los combates. Hablamos directamente con los señores del grupo que en ese momento estaba combatiendo contra los agentes del DAS, los cuales pues nos autorizaron a sacar el personal que se encontrara herido en ese momento, de acuerdo a las normas establecidas por el derecho internacional humanitario. Cabe notar que en esos días pues nosotros habíamos realizado el curso del derecho internacional humanitario en la ciudad de Pamplona, apoyados por la Cruz Roja, y hablamos con ellos, pues muy amablemente me permitieron hacer el ingreso. De ahí se rescató al señor Ever Castro, de aproximadamente 26 años, quien había sido impactado por dos proyectiles, uno en la parte superior del abdomen, el otro lo había impactado en el brazo izquierdo. Dispuse y lo subí a la ambulancia, a la camilla y a la ambulancia, pues solo, porque esa sí fue una de las normas que ellos pusieron, de que como yo era el único que había llegado, que yo tenía que hacer eso solo. Subimos a este señor, subí al señor a la camilla, me dispuse a acercarlo al Hospital San Juan de Dios, y cuando pasé por la sede de la institución de la Defensa Civil, ya se encontraban ahí los voluntarios Leonardo Vanegas Valencia, la señora Marta Cecilia Serrano y el señor Gilberto Enrique Araque Toscano. Con ellos nos dispusimos a hacer la segunda visita a las que eran las instalaciones del DAS, donde logramos pues acordonar el área y brindarle apoyo y seguridad a las personas que se encontraban en ese momento cerca a las instalaciones, ya que pues el grupo el cual se enfrentó con los agentes del DAS no se había retirado de ese sitio, y estar ahí pendientes de las situaciones. Cabe notar pues que ese día se sacó ese herido y se sacó otro herido más tarde, pero ya fue después de que se retiraron el grupo que estaba combatiendo, porque el otro herido pues se encontraba el otro herido se encontraba escondido dentro de las instalaciones de lo que se llamaba el alojamiento del DAS. Marta Serrano, voluntaria en esa época de la Defensa Civil, fue la única mujer que estuvo atendiendo a los heridos de la incursión guerrillera del Ejército de Liberación Nacional
Así recuerda esa trágica noche. Pues la verdad fue a las 10 de la noche que se empezó a escuchar, digamos, el tiroteo. Los señores que estaban en esa época, el DAS, lanzaron bengalas pidiendo auxilio. Para nosotros, pues como pamploneses, fue algo terrible porque nunca se había vivido una cuestión de estas. Nosotros en esa época, como Defensa Civil, con Gilberto Araque, Leonardo Vanegas, César Niño, Jacobo Gamboa, y yo fui la única mujer que estuve apoyando. Fue algo pues terrible porque en el momento que se llegó, pues se evacuaron los heridos que habían en ese momento. Estuvimos muy pendientes, se acantonó la zona. Luego, después de media hora de lo sucedido, afortunadamente se contó con la presencia del DAS de Cúcuta, que fueron los primeros que llegaron al llamado a auxiliar a sus compañeros. Ellos fueron los primeros, luego la policía entró también a colaborar, y después de las 10 de la noche a la 1 de la mañana fue cuando llegó el ejército. Hubo también un muerto. Para Pamplona fue terrible esta fecha porque, como les decía anteriormente, nunca se había vivido una situación de esta. Esas son cosas que quedan en el corazón para nosotros los pamploneses, porque a uno le da sentimiento de que personas que estaban ahí le fuera sucedido esto. Los vecinos del sector donde se encontraba el puesto de control fueron despertados por los rockets y los disparos. Siempre esperaban que eso sucediera en cualquier momento. Pero yo que estaba durmiendo, cuando sentí el plomeo, nada más iría el bombazo. No fue más. Uno pensando a qué horas volaban ese puesto. El detective del DAS, John Arnulfo Morales, de 32 años de edad, resultó muerto producto del fuego incesante de fusil del Frente Juan Fernando Porras del Ejército de Liberación Nacional. Los recuerdos son muy claros. La persona que falleció, un joven aproximadamente de unos 75 de altura, delgado él, moreno. Este señor se encontraba, cuando nosotros llegamos, se encontraba de pie, apoyado contra una ventana del antiguo puesto del DAS, y fue un procedimiento bastante largo y dispendioso para acercarnos a él, ya que se encontraba con los ojos abiertos y con su armamento todavía en las manos, y a simple vista pues parecía que estuviera vivo, y tocó entrar con todas las normas y todo el protocolo del derecho internacional humanitario hablándole, cuando pues nos dimos cuenta de que el señor había fallecido. Presentaba un impacto de arma de fuego a nivel del cráneo, con pérdida de la masa encefálica. Sí, el muchacho sí. ¿Qué recuerda él? Era buena persona. Todos eran buenas personas, ¿no? Sí, todos eran buenas personas porque conmigo no se metieron para nada. Este primer capítulo de tragedia y terror dejó como saldo un detective muerto, 2 heridos, 2 vehículos robados que fueron utilizados por el grupo subversivo en su huida, luego de su incursión en las goteras de Pamplona. Sin embargo, cuando aún no nos reponíamos del bombazo del viernes, como se comentaba en los cafetines y en el parque principal y la radio de la ciudad, un nuevo hecho haría que la ciudad sintiera miedo de nuevo. Esa misma semana, recuerdo que era un miércoles a las 2 de la tarde, nos dispusimos con el vehículo tipo Blazer de la Defensa Civil a salir por el llamado del batallón García Rovira para el sitio conocido como el Belial, donde al llegar encontramos 12 soldados de las fuerzas militares heridos, los cuales fueron pues atendidos rápidamente. Se hizo un desplazamiento. En esa época recuerdo que fueron 2 ambulancias del hospital, la ambulancia del batallón, la ambulancia de la alcaldía, la ambulancia de la Defensa Civil. Esa fue la ambulancia que asistimos, y pues se les colaboró en los primeros auxilios a dichos soldados. Hubieron 3 soldados también que fallecieron, los cuales pues es de rendirles un homenaje, que murieron por la causa, y que están en una placa ahí en la entrada al casino del soldado ahí en el batallón García Rovira. También fue un día bastante extraño, ya que salimos con la Toyota, con el enfermero Diego Castillo Cardona, ese día a traer los heridos,
y resultamos en un helicóptero en la ciudad de Bogotá, ayudándole a un enfermero que venía de combate a trasladar a dichos soldados a ese sitio. Entonces fue una semana como dura para nosotros, fue una semana como extraña, esa efeméride que en el día de hoy me hace usted recordar, señor periodista. Ramón Cano Rodríguez, director de la Cruz Roja en Pamplona, en esa época, recuerda cómo participó en la atención de 12 militares heridos y en el rescate de los 3 soldados fallecidos. Ese fue un hecho que ocurrió el 5 de septiembre del 96. ¿Qué le comento yo? Nosotros, siendo la 1:15 de la tarde, de mi residencia llegó una ambulancia, yo llamé a unos compañeros, 3 compañeros más, nos fuimos al sitio del acontecimiento, que eso fue la vereda del Berial, vía Cuntilla, y pues la sorpresa que nos llevábamos fue que al llegar al sitio del acontecimiento, pues se volvieron a enfrentar ahí plomo cruzado y esperamos un buen rato y ya pues ya pudimos llegar hasta el sitio donde había pasado el fracaso. Habían pues 2 soldados muertos y pues de ahí nosotros pues ya hicimos curaciones a los soldados que estaban heridos, se enviaron otros para el hospital, luego del batallón nos ordenaron el levantamiento de los 2 soldados muertos, pero ya nosotros pues no hicimos acato a esa orden porque pues nosotros siempre teníamos miedo de que el helicóptero fuera a alcanzar por ahí de pronto más adelante a plomo, y así fue. El helicóptero llegó y arrancó, y en una avanzada pues se volvieron otra vez a dar por ahí plomo. Bueno, en dado caso, ya siendo como las 3:15 de la tarde, ya los soldados pues entonces los recogimos, los echamos en una camioneta y los trasladamos hacia el hospital, y ahí pues ya nos llegó la prensa y nos dio averiguándonos qué ha pasado, y pues nosotros somos pues de poca información en ese sentido, porque pues tenemos en ese tenemos unos parámetros en Cruz Roja que nosotros no podemos dar mucha información, y pues sí, el pánico se vivió un tiempo porque pues nos preguntaban que qué había sucedido, que si estaba pues como muy tensa la situación en entonces. Pues sí se vivió porque pues fueron 2 acontecimientos casi seguidos, pero ya no, eso se fue tomando la calma y pues ahí fue ya un poco. Debido a esos 2 hechos, el miedo y el temor se apoderaron de Pamplona. Los negocios se cerraban más temprano, muchos colegios enviaron a sus alumnos a casa y se llegó hasta rumorar de una toma a gran escala de la guerrilla pamplona. O sea, para hacer Pamplona, que es una ciudad que estamos acostumbrados a que nunca pasa nada y a que las cosas son tan calmadas y la ciudad está tan acostumbrada a vivir en su cotidianidad, fue una semana en la cual las personas aseguraban las puertas, cerraban las ventanas, los negocios se cerraban tipo 9, 10 de la noche, las calles permanecían casi solas. Eran escasos los patrullajes de la fuerza pública, porque pues también cabe recordar que para ese tiempo fue el hostigamiento. Creo que 2 días después del enfrentamiento en el Berial fue el hostigamiento a la base que queda en la parte alta del barrio de la Santísima Trinidad, la base Paraíso se llamaba en esa época, ahorita se llama Motilones. Entonces fue como una semana gris para la comunidad de Pamplona. No, la verdad pues se veía un ambiente tenso, ¿no? Uno pues salía y era como se veía muy tenso, la gente como con miedo, con tristeza, con todo lo que había sucedido. La ciudad sintió miedo esa semana, pero volvió a ser la hidalga y valerosa Pamplona. Enterró a sus héroes caídos, y el olvido y el tiempo invisibilizó a los héroes que fueron protagonistas del servicio a sus semejantes durante esa ardua y larga semana
del año 1996 y que hoy reciben el reconocimiento merecido que les fue negado en esa época de miedo hace 17 años. Porque Pamplona Total Noticias es la información líder en la red al instante. Es la información líder en la red al instante.